Estamos haciendo un programa más de la radio y la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, medio que colabora con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy nos acompaña Theo van Dijk. Él es investigador en los campos de la lingüística, análisis del discurso y análisis del discurso crítico. Es profesor del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje en la Universidad Pompeu Fabra. Y su investigación se centra en el análisis de la reproducción del racismo en el discurso como forma de dominación y la relación entre discurso, conocimiento y contexto. Anteriormente, él también ha sido catedrático de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam y también ha sido profesor visitante en diferentes universidades de América del Sur. Theo es fundador y director de varias revistas especializadas a escala internacional, como por ejemplo Texto, Discurso y Sociedad. Y hoy nos encontramos en el Centro de Estudios del Discurso, del cual él también es el fundador. Así que muchísimas gracias, Theo, por recibirnos. Es un placer. Y también agradezco al equipo técnico de la Asociación Reds, quien ha hecho posible este contacto. Y de hecho hace unas semanas estuviste haciendo una formación en el curso del discurso y el odio. Y allí, por ejemplo, explicabas los tres ejes, ¿no?, de las élites de dominación, que son los periodistas, los profesores y los políticos. Entonces me gustaría hacer como un viaje teórico en estos tres ejes y un poco que nos explicaras recomendaciones sobre las teorías que tú trabajas, tanto para los políticos como para los profesores, como para los periodistas. De acuerdo. Ese trabajo empezó hace muchos años en Holanda. Entonces, en 80, después de visitar por primera vez o segunda vez América Latina, me di cuenta mucho sobre racismo, por ejemplo, contra indígenas en México. Entonces, volviendo a Ámsterdam, en Holanda, yo pensaba que el trabajo que yo estaba haciendo sobre discurso en general, gramática, el discurso, etc., tenía muy poco que ver con la sociedad, no poco que ver con poder, con abuso de poder, con dominación. Entonces yo decidí de trabajar sobre un tema mucho más importante socialmente, y el tema en esa época también en Holanda muy importante es el racismo. Racismo en Holanda contra inmigrantes, sobre todo de Marruecos, Turquía, Surinam, etc. Entonces eso fue para mí una manera de redefinir totalmente el trabajo que yo hacía antes. Entonces desde los años finales de los años 60 yo trabajaba en la lingüística más del texto, el discurso, y después también una dimensión más psicológica con la cognición, que después hablamos también tal vez. Pero finalmente la tercera dimensión fundamental estaba todavía no ya. Entonces yo sabía algo sobre discurso, textos y sus estructuras, algo sobre la cognición, cómo la gente está pensando, etcétera, cuando está leyendo un texto, pero muy poco sobre la sociedad. Entonces, para mí, la dimensión de la sociedad, que para mí era muy relevante en Holanda, sobre todo con la inmigración en Holanda, era el racismo. Entonces, yo quería estudiar cómo efectivamente el racismo también se muestra en el discurso, en la conversación, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que yo quería analizar un poco la relación entre discurso y racismo. Entonces, obviamente, uno puede ser racista hablando de una manera racista. Es una manera obvia, pero es mucho más complicado y mucho más interesante también. Porque el racismo, en principio, tiene dos dimensiones muy fundamentales. Por un lado, son los actos racistas, comportamiento racista, interacción racista, es la parte más social. Entonces, cómo la gente, de una manera, muchas maneras, discriminando a otras personas. Entonces, digamos, eso es la parte de discriminación del racismo. Pero otra parte del racismo está en la cabeza de la gente, prejuicios. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesaba esa relación entre actos, interacción racista, discriminación, por un lado, la parte social, y la parte cognitiva, que ya estaba trabajando de todas maneras. Entonces, la idea es
que la gente actúa de una manera racista solamente cuando tiene en la cabeza algo racista, ideologías, prejuicios, etc. Entonces yo me pregunté cómo entran esos prejuicios en la cabeza de la gente. Obviamente, sobre todo a través del discurso. Entonces, el discurso racista no solamente es también una manera de actuar racista, hablar es también un acto social. Entonces, tú también puedes actuar de una manera racista hablando o escribiendo, pero también, obviamente, para poder hablar y para poder actuar de una manera racista, uno primero tener esos prejuicios. Esos prejuicios vienen a la cabeza, obviamente, no de una manera espontánea. La gente desde muy pequeño está aprendiendo esos prejuicios, esa ideología racista de discursos. Entonces, la idea que la base del racismo son los prejuicios que la gente tiene en la cabeza y la manera que la gente aprende esos prejuicios, esas ideologías, es a través del discurso. Entonces yo vi así varias relaciones. Uno, que el discurso racista mismo es una forma de discriminación, una forma de acto racista, pero al mismo tiempo eso también es la fuente de los prejuicios en la cabeza de la gente que uno usa para actuar. Entonces hay un círculo entre esas relaciones. Eso es lo que yo en los años 80 estaba desarrollando en varios libros en Holanda y después también aquí en España. Entonces es la relación importante. Entonces ahora, sí, la fuente del racismo, según esa teoría, es sobre todo, no todo, pero sobre todo el discurso. Yo me pregunté, ¿quién es responsable de ese discurso? ¿De acuerdo? Entonces buscando lo que es lo más importante como influencia sobre la gente, no es cualquier discurso. Entonces, algunos discursos la gente no sabe. Entonces, en principio, es el discurso público. ¿De acuerdo? Lo que la gente dice en la cotidianidad, en sus familias, también es parte de eso, pero muchas veces eso también está inspirado del discurso más público. Entonces, la fuente principal del racismo en la sociedad es el discurso público. Entonces yo me pregunté, ¿quién es en la sociedad? ¿Qué gente, qué instituciones es sobre todo responsable de ese discurso público? Bueno, obviamente lo que sabemos de los medios de comunicación. Entonces, primero, periodistas. Lo que sabemos sobre inmigración, lo que ocurre cada día con inmigrantes, lo que ocurre en Estados Unidos, en España, en Holanda, en Europa sobre racismo, lo sabemos primero, antes de los medios tradicionales, hoy obviamente los medios sociales también. ¿De acuerdo? Entonces, primeros periodistas, pero desde muy pequeño también los niños y las niñas de la escuela tienen libros de texto, hay profes, etcétera, que cuentan cosas, etcétera. Entonces, segundo grupo importante de donde la gente lo tiene son profesores, maestros, maestras, profesores, libros de texto, todo lo que es la educación. Esa es la segunda dimensión muy fundamental del discurso público, donde la gente aprende, etcétera. Sabemos de muchos estudios que mucha gente en el mundo ha hecho también sobre lo que se dice en libros de texto, en la escuela, y lo que se dice sobre inmigrantes, etc. Y yo, ya en los años 80, yo hice un análisis, por ejemplo, de todos los libros de ciencias sociales, por ejemplo, en las escuelas, lo que dice sobre los inmigrantes en Holanda. Entonces, eso fue una cosa. Pero mi primer libro era sobre los medios en Holanda, y después los maestros y la educación, profesores. Y la tercera dimensión, obviamente, es lo que dicen las políticas. Entonces, muy importante también es lo que dicen los políticos, porque muchas veces lo que dicen el Parlamento, ellos y ellas también hablan con periodistas que lo escriben en el periódico y finalmente también llegan hoy en las redes sociales. Entonces, yo estaba pensando, seguramente hay otros grupos e instituciones que son importantes, pero los grupos, lo más importante para la producción y la reproducción del discurso racista son esos 3P. Entonces, en español eso va, en otras lenguas no, pero entonces tú tienes, obviamente, periodistas, profesores
y políticos. Entonces esos tres, y los llamé las élites simbólicas, porque ellos, esos grupos, esas élites son los que tienen más control y dominación sobre el discurso público. Lo que uno lee en periódico, responsables son los periodistas. Lo que ocurre en la ciencia también y en la escuela, libros de texto, son profesores. Y lo que ocurre obviamente en el político. Cuando se habla en el Parlamento o en los partidos políticos sobre inmigrantes, minorías, etc., son los políticos. Esos son los tres importantes. Detrás de eso, obviamente, también hay empresas, entonces propietarios, yo podría ser un cuarto P para propietarios de empresas que son propietarios de periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, no solamente el control más directo sobre el discurso público son esos tres P's. Así empezó ese trabajo desde los años 80 para trabajar sobre el discurso racista como la fuente de los prejuicios, y los prejuicios de la cabeza de la gente es la base sobre que están discriminando a otras personas. Entonces, todos los otros actos, violencia también, discriminación, no dejar entrar en el país, todas las formas de discriminación tienen una base en la cabeza de la gente. Por eso siempre para mí ese triángulo teórico entre discurso, cognición, lo que tienes aquí, y la sociedad. ¿De acuerdo? Ese triángulo es la base de todo mi trabajo teórico. ¿De acuerdo? Entonces eso es más o menos como yo empecé a pensar cada vez más sobre ese. Obviamente eso es muy general. Después tú tienes que hacer trabajo muy detallado, cómo exactamente las estructuras de los libros de texto, cómo están cambiando, cómo es diferente de un país a otro país. Lo mismo con los prejuicios, cómo exactamente. Para psicólogos es importante también cuál es esa estructura en la cabeza de los prejuicios, cómo se ve, cómo se ha relacionado con conocimiento que tenemos sobre inmigración, cuál es la diferencia entre conocimiento que tenemos sobre inmigrantes, minorías, en la cabeza y cómo es diferente de los prejuicios o actitudes que tenemos o ideologías. Entonces por eso después yo hice trabajo sobre ideología, sobre libros de texto, sobre mucho, siempre sobre la prensa, y lo que me falta hacer, pero yo no puedo hacer todo, pero mucha gente lo hace ahora, es mucho más trabajo sobre los discursos de las redes sociales. Entonces Facebook, Twitter, etcétera, es muy importante también para la formación de prejuicios de la gente. Y mi último trabajo, para resumir todo, es que no solamente me interesa el discurso racista como base de la discriminación, sino también como la lucha contra el racismo. Entonces, el discurso antirracista. Entonces, yo soy participante en un movimiento que se llama Análisis Crítico del Discurso. En inglés, Critical Discourse Studies. Y la cosa importante es, obviamente, lo que nos interesa sobre todo es cómo la forma de abuso de poder se manifiesta a través del discurso, como yo acabo de explicar para racismo. Lo mismo para sexismo, clasismo y otras formas de discriminación y de dominación. Entonces, nos interesa el rol del discurso en la producción y la reproducción de la desigualdad social, la dominación, abuso de poder. Eso fue muchos años. Pero los últimos años estamos diciendo, sí, pero no solamente hay eso, también en formas de resistencia. Precisamente gente que no quiere esas cosas, gente que está analizando, hay muchos también en las redes sociales, hay gente que está luchando contra eso. Y allá también el discurso tiene un rol fundamental, porque de la misma manera que prejuicios entran en la cabeza, también ideologías antirracistas. Tú no naces racista, pero tampoco naces antirracista. Tú tienes que aprender eso también. Entonces, también de la misma manera, con la misma secuencia de relaciones entre discurso, pensamiento y sociedad, también se reproduce el antirracismo en la sociedad. El único problema es que el discurso antirracista no es dominante, porque si eso fuera, si todos los periódicos, todos los libros de texto, todos los discursos públicos fueran todo antirracistas, no tendríamos mucho racismo en la sociedad, porque la gente desde pequeña nunca aprendería
desde niños, niñas, no aprendería de sus padres, de las escuelas, de los libros de texto, no aprendería lo que es cómo discriminar a la gente, que otra gente es menos importante, que nosotros blancos somos dominantes, etcétera, etcétera, ni tampoco, literalmente, no entraría en la cabeza. Literalmente. Entonces, lo mismo para antirracismo, pero una vez que sí, el racismo es dominante de todos lados, más o menos fuerte. En cada país un poco variable, en cada ciudad es un poco diferente. Pero una vez que está aquí, el racismo, el discurso racista dominante de todos lados, no siempre explícitamente, no es como cada artículo de cada periódico es un artículo racista, no es así, es mucho más indirecto, implícito, y eso estamos analizando. Lo que es explícitamente racista, todo el mundo puede aprender y leer. Pero las cosas más sutiles, que precisamente no se nota exactamente cómo se formula un titular en el periódico, depende de cómo se hace. Puede ser activo o pasivo para enfatizar o desenfatizar las cosas positivas o negativas de la gente inmigrada. ¿De acuerdo? Eso. En esa formación también hablabas que no estabas muy de acuerdo con el término de discurso de odio, ¿no? Sino que hablabas más de los discursos de la dominación. Sí. Explícanos esto. Mira, entonces, odio es una emoción. Sí. Y según mi teoría, que no todo el mundo acepta, reduce la discriminación y las formas de opresión a una emoción. Y según mi teoría, emociones son personales. Emociones en el sentido estricto de emoción, no una opinión negativa, eso no es lo mismo. Entonces yo hago una distinción muy clara entre emoción, que es de cuerpo, se puede medir. Si tú tienes emoción, se puede medir con ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Esas son la manera que el cuerpo manifiesta una emoción. Pero si el racismo fuera solamente una forma de cuerpo, sería individual, y el racismo esencialmente es de grupo, es dominación de un grupo sobre otro grupo, de blancos sobre negros o inmigrantes, etc., o nosotros en España sobre otra gente no de España. Entonces es una cosa esencialmente colectiva y no personal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hablo sobre el discurso de odio, es como si fuera simplemente una emoción de personas contra personas, pero no tiene que ver. Tiene que ver con poder y un abuso de poder. Un grupo tiene más poder que otro grupo. Entonces, en vez de hablar sobre emociones personales que la gente a veces tiene, a veces no, sí. Es cierto que obviamente también en actos racistas la gente a veces también tiene emoción de rabia por cualquier razón. Pero no es el esencial. Lo esencial es una cosa sistémica de un grupo sobre otro grupo en todas las formas en la sociedad. Formas de poder, acceso a cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es mucho más importante analizar formas de discriminación de cualquier, contra inmigrantes, minorías, personas gay, hombres sobre mujeres, entonces muchas cosas no se reduce a emociones de personas, sino tiene que ver con formas de poder y abuso de poder. Y abuso de poder es para mí la dominación. Dominación es abuso de poder. Entonces, todos esos discursos reproducen el abuso de poder. Entonces, no es una cuestión de emociones de las personas, porque muchas veces yo creo que también la gente cometiendo genocidios desde los nazis, yo no creo que eso necesariamente fue con una cosa de emoción, de rabia contra judíos, probablemente no. No, es una forma de ejercer el poder, de exterminar ese grupo, no por emoción, sino por abuso de poder. Eso es para mí esencial, de no reducir el discurso de dominación, de abuso de poder, a formas de emoción. Lo que no quiere decir que la gente que está discriminando a veces en alguna situación no tenga emoción, claro. Puede ser cualquier emoción. Pero eso no es relevante para comprender la noción de la dominación. Pero también hay toda una discusión sí o no. Por ejemplo, si existen emociones colectivas. Entonces,
Alguna gente que trabaja sobre emoción dice que sí, hay incluso un handbook, un manual grande sobre emoción colectiva. Yo creo que no, están confundiendo opiniones contra grupos, contra personas, etcétera, que uno tiene, o lo que en inglés también se llama attitudes, actitudes, ideologías. Esa es una cosa de cognición. Y una emoción es necesariamente, como se dice en inglés también, embodied, ¿no? Es como incorporada, tiene que ver con tu cuerpo. Y eso es otra cosa. Y eso no se puede compartir. Entonces, mi último trabajo es sobre movimientos sociales. Entonces, también yo necesito, sí o no, la noción de emoción colectiva o no. Entonces, yo digo no. Lo que tiene en común son opiniones, ideologías, actos, conocimiento. Eso, lo que tú puedes compartir son creencias, beliefs. Se puede compartir. Pero lo que tú no puedes compartir de verdad es una emoción. Es siempre personal. Entonces, eso no quiere decir que en una situación de una manifestación, por ejemplo, la gente no puede tener una emoción, cada uno un poco diferente, todo el mundo puede tener esa emoción de rabia, etc. Sí, pero uno, no es permanente, dos, no todo el mundo tiene igual, pero las creencias sí, que no queremos tal y tal cosa, lo tienen en común, pero una persona es más o menos emocionada, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito otra teoría para explicar la relación de Dios. Por eso, discurso de odio no es una buena descripción de lo que pasa, porque reduce racismo, sexismo y otras formas de dominación a una emoción personal, y no lo es. Es muy interesante porque en las teorías de los estereotipos y los prejuicios se habla de la base cognitiva, pero también de la base emocional, ¿no? Y es aquí donde haces este aporte porque acabas justificando, ¿no? Sí, porque eso también es un buen argumento de la gente que puede ser contra emoción. Claro. Entonces es como enamorarse, entonces te ocurre. Entonces eso no, porque son decisiones. Entonces la gente también se dice, por ejemplo, de hombres violentos contra mujeres, yo ya no puedo nada, porque eso fue una cosa como un impulso que no puede resistir, etcétera, etcétera. No, porque los mismos hombres no están atacando a sus jefes, y sí sus mujeres, ¿de acuerdo? Entonces nada que ver. Entonces hay que bien distinguir emoción y las decisiones que se hacen en la base de edición y cosas que tienen que ver con prejuicios. Yo hago tal y tal cosa contra inmigrante, contra una mujer, porque yo tengo poder sobre él, y que él o ella tiene que hacer lo que yo digo, etc. Entonces, esas son cosas para mí muy, muy diferentes. Entonces, trabajar gente en una perspectiva antirracista, también con políticas de una ciudad, de un país, etc., no es trabajar con emociones, tiene que ver con lo que ocurre en la cabeza, con conocimientos, con demostrar todas las falacias en los argumentos, etc. Es mucho más relevante. Las emociones, ok, no se controlan, pero no son relevantes. Simplemente tú, como adolescente, ya tienes que aprender a dominar tus emociones. Bueno, si tú no tienes ideas racistas en la cabeza, también no puedes ni tampoco actuar con emociones de una manera, porque ni tampoco te viene a la cabeza. Tú tampoco estás rabia contra una silla, por ejemplo, porque simplemente no hay nada en tu cabeza sobre esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante también para políticas públicas que la gente que está dirigiendo eso comprenda muy bien la teoría debajo de racismo, sexismo, formas también de homofobia, xenofobia, etcétera, etcétera. En todas esas formas de lo que tradicionalmente ahora se llama hate speech, ¿no? En inglés también. Y aquí también en la biblioteca tenemos toda una sección sobre hate speech, pero precisamente con la crítica, eso para nosotros es muy popular, la noción de discurso de odio, pero teóricamente no ayuda. También hay otro tema que hablabas, que era sobre, era otra categoría, ¿no? En la que tú hablabas sobre el nativismo, ¿no? Que era la combinación entre el racismo o etnicismo y el nacionalismo. Ajá. ¿Nos podrías explicar
sobre esto. Sí, es una noción que se usa mucho. Un colega mío holandés que trabaja en Estados Unidos se llama Cas Mudde, que escribe mucho, sobre todo en The Guardian, es profesor en, creo, una universidad en Georgia, en Estados Unidos. Él sabe mucho sobre populismo. Entonces, para hablar sobre populismo en Europa y también en otros países, él habla sobre esa combinación de, por un lado, racismo y por otro lado, nacionalismo, que es típico del tipo de racismo aquí en España, también en Holanda y muchos países más, ¿de acuerdo? Esa combinación. Y él llama eso de nativismo. Yo no estoy seguro si él o otras personas también, no sé quién inventó la noción por primera vez, pero no importa, es una combinación. Pero en general, hablando, por ejemplo, aquí en España, y nosotros también para un congreso hace algunas semanas en Granada sobre ideología de la extrema derecha, yo tenía que hablar sobre eso un poco, y yo estaba pensando, él, por ejemplo, Cas Mudde, con mucha admiración los trabajos que él tiene sobre populismo, habla sobre la ideología de la extrema derecha. Entonces yo estaba pensando, ¿qué exactamente es esa ideología? Yo trabajé mucho sobre ideología desde los años 90. Yo tengo un libro grande en inglés, traducido también en español, y varios artículos también sobre ideología. Entonces yo estaba pensando, para mí racismo sí es una ideología, tiene todas las estructuras de una ideología. Nosotros blancos, con nuestros objetivos, nuestros enemigos son gente negra, por ejemplo, inmigrantes, etc. Entonces la estructura sociocognitiva de ideología lo tenemos muy claro. Lo mismo para el sexismo, lo mismo para también homofobia, etcétera, etcétera. Todos son ideologías. Pero la extrema derecha es, ¿qué tipo de ideología sería eso? Entonces yo, pensando, entonces yo me di cuenta, lo que Cas Mudde, mi colega, llama de un thin ideology, entonces una ideología muy pequeña, ¿no? Entonces de verdad no una ideología completa. Entonces yo dije, no es así. Cuando para ese congreso en Granada estaba preparando y mirando el programa de Vox aquí en España, el programa también del partido de extrema derecha en Holanda, entonces yo me di cuenta que no es simplemente una ideología. Entonces luego ocurre, primero la noción de extrema derecha es una noción política. Donde está en el Parlamento tradicionalmente era a la derecha, por eso a la izquierda. Entonces, es para ubicar dónde estás políticamente, ¿de acuerdo? Pero políticamente no es lo mismo que ideológicamente, no es lo mismo. Entonces yo descubrí, cuando yo estaba analizando el programa de Vox, y aquí también, que no hay una ideología, es una combinación de fragmentos de otras ideologías. Entonces, extrema derecha no es una ideología, sino una posición política en que la gente escoge de varias ideologías la parte que es más consistente con su manera política de pensar. ¿De acuerdo? Y eso puede ser con Vox, por ejemplo, sexismo contra las mujeres, etcétera, y todas esas cosas que tienen que ver con inmigrantes. Entonces, un programa de extrema derecha es una combinación de fragmentos de otras ideologías. Ideologías precisamente nacionalistas. Nosotros aquí en España es lo más importante y la otra gente menos. Hay que defender el país, hay que adorar la bandera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los aspectos del nacionalismo se combinan con, nacionalismo sí es una ideología, y se combina con aspectos de la ideología que es el racismo, o con ideología que es obviamente el sexismo o el male chauvinism en inglés, etc. Cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces es una combinación de las partes más conservadoras de otras ideologías, pero todo tiene que ver con poder. Yo, hombre blanco, de España, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que tiene que ver con mantener el poder sobre otros, mujeres, inmigrantes, minorías, etcétera, homosexuales, gays, todo eso, entonces, y eso desde una perspectiva también de conservación, es una forma muy fuerte de lo que tenemos también en el PP. Hay en todas
todos lados de la sociedad, pero la forma más extrema de mantener lo que ellos precisamente no quieren que cambie. Entonces, eso fue mi primera observación. La extrema derecha no es una ideología, sino una posición política. Esa posición política en sus programas de manera de hablar combina otras ideologías, racistas, etc. Eso primero. Y eso en principio es para mantener un poder que están perdiendo. Hombres blancos, europeos, etc. Están lentamente. Por eso también en Estados Unidos, aquí también, a la extrema derecha hay esa ideología de la sustitución, ¿de acuerdo? Cada vez más gente no blanca, entonces están simplemente reemplazando, están sustituyendo a nosotros blancos, etc. Es como un tipo de obsesión que tiene con eso, muy fuerte también en Estados Unidos. Entonces, eso te vienes aquí. Entonces, es como una forma de... Tenemos la vieja idea de dominación. Nosotros, blancos, hombres, teníamos el poder, heterosexual, perdón, entonces 3, 4 más. Entonces, estamos cada vez más perdiendo ese poder. Lo que ocurre en los últimos años en Europa, en Estados Unidos, también en América Latina, con Brasil, por ejemplo, ese poder que nosotros, blancos, hombres heterosexuales, estamos cada vez más perdiendo contra mujeres inmigrantes, etc. Entonces, mi explicación no cognitiva, sino también sociopolítica, es que cada vez más grupos están viniendo que las mujeres tienen más poder. Por eso también la lucha contra el feminismo tan fuerte. Los inmigrantes que tienen cada vez más, etcétera, etcétera. Entonces, está la idea de defender. Por eso también la idea que están defendiendo algo, es una posición, defendiendo un poder que están aparentemente perdiendo. Entonces, mi explicación en Estados Unidos, bueno, en muchos países del mundo, Estados Unidos, América Latina, aquí también en Europa, es un grupo está perdiendo poder y cada reacción política define la extrema derecha. Entonces, es una explicación, por un lado, sociocognitiva, porque son cosas que ellos construyen en la cabeza, porque obviamente todavía sí tienen el poder. Obviamente no son los negros que de repente tienen poder en Estados Unidos, obviamente los gays no tienen poder en la sociedad, pero en su cabeza lo construyen así, como una amenaza. Y la explicación y la manifestación política es la forma de extrema derecha, y son partidos como Vox aquí en España y en otros partidos en otros países. Así yo veo como la relación entre una y otra cosa. Y yo como analista de discurso, estoy mirando los discursos, ¿no? Un programa de un partido político es un discurso. Entonces, detrás de ese programa yo quiero explicar por qué dicen tal y tal cosa. Entonces, detrás yo veo esas ideologías, una combinación de fragmentos de ideologías, que son básicamente ideologías de gente más, de una manera, es un conservadurismo extremo. Para mantener, no porque es viejo, etc., no, porque teníamos el poder y tenemos miedo de perderlo. Eso para mí es la explicación de verdad, porque hay tanta fuerza de extrema derecha. Ahora cualquier persona va a decir, oye, pero eso es todo bien, pero ¿cómo vas a explicar a toda la gente que vota por Vox? La gente también, gente pobre, que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso también se explica de esa manera? Bueno, entonces, una teoría no es tan simple, es siempre más complicado. Primero hay que decir que la gente que tiene el poder en esos partidos no es gente común corriente. También otra vez tenemos hablar sobre las élites simbólicas de nuevo. La gente que formula los programas, etcétera, es gente con formación muchas veces académica. ¿De acuerdo? Entonces, yo no estoy diciendo que es el discurso de pobrecito que perdió su trabajo porque él piensa que un inmigrante toma su trabajo, que obviamente no es verdad.
Entonces, no, los discursos de las élites simbólicas son discursos de gente, por eso yo la llamo élites, es gente que tenía el poder, que tenía una formación académica, etc. No es un discurso popular. Entonces, otro error es pensar que el populismo es una cosa popular en el sentido como democrático. No tiene nada que ver. El populismo también es una forma de elitismo, es una forma que mucha gente está siguiendo porque ellos notan que los partidos políticos no hacen nada para ellos. Lo que ocurre en Holanda y en muchos países que partidos Labour, trabajadores, etcétera, casi ya no tienen trabajo, votos, etcétera. Entonces, porque ven que muchos de los políticos neoliberales no están luchando por ellos y sus trabajos, entonces vamos a buscar un partido que también está luchando contra esas élites que tienen el poder. Por eso también la definición de Mödde y mucha gente para decir, es un movimiento contra élites que tienen el poder, que ocurre aquí también en España, incluso a la izquierda, pero por otras razones. ¿De acuerdo? Como la lucha contra la casta, que también Podemos tiene, es un mismo movimiento popular contra la gente que tiene el poder, solamente desde una perspectiva totalmente diferente desde la izquierda. Entonces, la explicación es, ¿cómo explicas la gente que un pobre hombre blanco en el Estados Unidos, Midwest, que pierde su fábrica, su trabajo, etc.? No es... La explicación es más complicada, en el sentido que no. Las ideas que ellos tienen y buscan vienen de élites simbólicas que están simplemente manipulando el público con ideas, como si fuera hablando. Entonces el populismo es como un pseudo-socialismo, en el sentido de que, nosotros estamos luchando por ti, pobrecito. Obviamente no es verdad, porque una vez que ellos poder son los que van siguiendo con políticas neoliberales, que obviamente la gente no va a tener más trabajo. Infelizmente lo van a descubrir también. Lo mismo ahora en Francia con Marine Le Pen, etcétera, lo mismo, donde tiene tanto poder precisamente porque hay una forma de manipulación masiva. Y por eso también en mi propio trabajo la noción de manipulación es muy importante. Yo hice un trabajo cuando yo vivía en Brasil, yo hice un artículo también como la prensa en Brasil, sobre todo el Globo, un periódico, estaba manipulando la opinión pública contra el expresidente Dilma Rousseff y contra el Partido de los Trabajadores, etc. Entonces yo podía mostrar cómo sistemáticamente las ideas públicas a través del Globo y otras maneras, etc. Y que finalmente tenía como consecuencia el impeachment de la Dilma Rousseff. Entonces, y porque yo había trabajado antes de una manera más teórica sobre la noción de manipulación, yo apliqué esa teoría en ese artículo. Y yo creo que mi explicación de cómo funcionó, cómo incluso el Parlamento fue totalmente manipulado por los medios de comunicación con mucho poder, como o Globo en Brasil tiene no solamente el programa de televisión nacional cada noche, sino también un periódico muy importante que es de Río de Janeiro, pero igual. Entonces, la idea precisamente de la manipulación a través de los discursos de extrema derecha, seduciendo o manipulando a la gente que su problema es tal y tal y no otra cosa. Pero por ejemplo, tú hablas de estas élites simbólicas y hablamos de estas P, ¿no? Que hemos estado hablando durante toda esta entrevista, pero también hablas y que de alguna manera, no sé si lo has trabajado, las élites que tú le llamas de producción, ¿no? Son las élites económicas. De alguna manera estas otras tres P's, los profesores, los políticos y los periodistas, no dejan de ser unos títeres, ¿no? Que están, no sé si esto lo has explicado, como en este análisis multidisciplinario que sueles hacer tú, ¿no? Mira, entonces yo trabajo sobre cosas sobre discurso
y cognición y la sociedad. En la sociedad trabajo sobre relaciones de poder y de dominación de grupos, que tiene que ver con discurso y quién tiene acceso y control sobre el discurso. De acuerdo. Entonces, obviamente, detrás de eso también estamos hablando sobre unos países capitalistas, hablamos sobre políticos neoliberales. Entonces, obviamente, no son solamente los periodistas que controlan el periódico para quien ellos trabajan, y lo mismo en las escuelas, etc. Entonces, detrás hay instituciones, organizaciones, partidos políticos y otras formas de poder. Pero el poder de ellos no es discursivo. No es discursivo, vale. Entonces, el poder es otro tipo de poder, es de control de otra manera. Poder tiene que ver, mi manera de definir poder en general es por control. Entonces, para control los actos de otra persona, tú tienes poder sobre él. Si tú tienes control sobre sus mentes, lo que ocurre en su cabeza, tú tienes un control más, digamos, ideológico, etc. Entonces, los 3P tienen sobre todo un control, una dominación, una forma de control discursivo, ideológico, epistémico, etc. Lo que la gente sabe o no sabe, etc. Eso. Los otros tienen un poder económico. A quién contratar y no contratar, cerrar una fábrica o no, etcétera, etcétera. Son otras formas que son fundamentales para una sociedad, una estructura capitalista neoliberal, obvio. Pero lo mismo no puede funcionar sin ese control sociocognitivo, porque nada funciona en la sociedad si la gente no aprenden, si no va a la escuela, lee el periódico, comunica entre ellos en la familia, etc. También las empresas solamente funcionan. Una empresa también, aparte es una empresa que construye mesas, computadores, etc. Pero muchas empresas también funcionan como empresa, como forma de discurso. Una parte de nuestra área de análisis de discurso tiene que ver precisamente con el discurso en las organizaciones. Y esto ya un poco para ir cerrando, hay algo de lo que no hemos hablado que normalmente siempre va de la mano cuando se habla con el mal llamado discurso del odio, ¿no? Que es la libertad de expresión. Porque claro, también estos ejes de poder, estas élites, como tú le llamas, estas élites simbólicas, también se han encargado de que tampoco exista otro eje donde realmente se pueda que existan, por ejemplo, discursos antirracistas, ¿no? Esto está completamente, o discursos que vayan en contra de este discurso hegemónico. Y siempre se ha apelado a ir en contra de la libertad de expresión, ¿no? Como un espacio donde se puede meter la extrema derecha, lo que ellos deciden o no como fake news, ¿no? Eso también está ahora muy sobre el panorama y no deja espacio para estas luchas, ¿no? de otros discursos. ¿Has pensado sobre eso? Mira, allá lo que estás diciendo ahora son varias cosas, sí. Entonces, fake news, etc. Primero, obviamente, lo más importante también para nosotros es comprender cómo luchar contra esas cosas. Claro. ¿Qué luchar en la vida cotidiana de la gente? Nosotros aquí en el centro haciendo investigación, la tarea de la universidad, que es una institución que sí puede luchar contra eso de muchas maneras en todas sus disciplinas, desde la economía hasta sociología, psicología, etc. Todo lo que estamos hablando ahora se estudia en la universidad en varios departamentos. Entonces, cómo se hace investigación sobre qué cosas, de qué manera, es crucial también para luchar contra el racismo y otras formas de dominación. ¿De acuerdo? Eso sí es importante. Pero también hay otra noción que estás mencionando, es la cuestión de la libertad de expresión. Entonces, mucha gente de las élites simbólicas, entonces yo también, en un libro de hace mucho tiempo en Inglaterra, trabajo sobre todo en Inglaterra, que se llama Racism in the Press, entonces, racismo en la prensa. Entonces yo analicé cómo se hablaba en los periodos de Inglaterra, sobre todo también los tabloides, como The Sun, The Daily Mail, etc. Y la cosa entonces fue que esos periódicos explícitamente diciendo, si esa gente de extrema izquierda, esa gente antirracista, ya no podemos hablar lo que queremos decir. ¿Dónde está la libertad de expresión? Entonces, con el argumento, que es obviamente una falacia,
que no tienen, ellos sí tienen la libertad y lo usan y abusan de ese tipo de libertad, eso es cierto. Pero si tú tienes control sobre el discurso público a través de la prensa, que es un poder muy fuerte, porque domina lo que la gente sabe en la sociedad, etc. Televisión, redes sociales y la prensa, es un poder enorme. Y cada poder que tú tienes, tú puedes abusar. ¿De acuerdo? Entonces, si estás defendiendo la libertad de prensa para abusar formas de manipulación de la gente, de comunicar mentiras, lo que ocurre ahora en Estados Unidos, cuando gran parte de Estados Unidos todavía está pensando que Trump no perdió las elecciones. Entonces, es alucinante cómo millones de gente todavía pueden pensar eso, porque ellos están precisamente mirando Fox cada día y no tienen otra cosa, porque en este momento todavía en Rusia está pensando de que Putin lo que está haciendo en Ucrania, por ejemplo, es una operación para defender o para atacar nazis, etc. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque precisamente hay un control sobre medios de comunicación, sobre todo la televisión, que mucha gente sin mucha formación en Rusia está pensando esas cosas. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en muchos países. Entonces, si cualquier libertad de acción o de discurso se puede abusar, y si la prensa y otras formas de élites simbólicas, libros de texto también, están abusando de ese poder para mentir, manipular, para solamente dar una versión de la historia, lo que ocurre aquí en España ahora con el debate sobre la memoria histórica, etc. Entonces, en muchos países podemos observar que las élites simbólicas y detrás de las élites políticas son parte de eso, están abusando de ese poder de acceso y control sobre el discurso público, muchas veces precisamente con el argumento: nosotros tenemos la libertad de prensa, libertad de cátedra, libertad de empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esa noción de libertad uno siempre tiene que analizar de una manera crítica. Y quién tiene libertad y poder es muchas veces lo mismo. Si tú tienes una libertad total y puedes hacer lo que quieras, eso quiere decir que tú tienes poder total. Si tú puedes hacer lo que tú quieras, es como cualquier dictador. Entonces tú tienes libertad de lo que él, en general hombres, lo que quiere. Esa es una forma de ejercer el poder total. Entonces, libertad de prensa, tú tienes que siempre pensar, eso quiere decir poder de la prensa. ¿De acuerdo? Entonces, eso necesita no solamente análisis discursivo y sociocognitivo, sí, la manipulación de la gente, sino también es una forma de poder socioeconómico, porque ellos, como sabemos también en las elecciones en muchos países, a través de su cobertura, ellos van a tener el gobierno que ellos quieren. Lo que ocurrió en Brasil con el impeachment de Dilma Rousseff y lo que ocurre entonces con la elección también en Inglaterra. Eso ocurrió con Brexit, que solamente fue así porque la gente fue manipulada por la prensa de derecha. Así ocurre en todos los países. Bueno, ya para acabar, ya que estamos aquí en el Centro de Estudios del Discurso, nos gustaría que nos explicaras quién tiene acceso a este centro, cómo nació y bueno, cómo... Bueno, el centro nació cuando yo volví de Brasil hace 5 años, en 2017, y yo tenía todos esos libros en mi casa, pero ya no quería todos los libros en la casa, entonces yo voy a alquilar, y muy cerca de mi casa había ese lugar para alquilar, y entonces yo siempre, ya en Ámsterdam, ahora estoy ya 23 años en España, ya en Ámsterdam yo siempre tenía un centro de análisis crítico de discurso y no solamente dar clase. Entonces, eso sería un centro más en general sobre estudio de discurso. Aquí en Barcelona, Cataluña, en España, yo creo que incluso es el único en el mundo, porque hay departamentos que dan clases de discurso, pero centros de investigación no hay. Entonces, ese centro es público,
somos independientes totalmente de la universidad, mejor, porque si la universidad tuviera todo, ellos en el instituto tienen que hacer tal y tal cosa. Yo puedo aquí con esa libertad, sí, poder, poder. Yo simplemente puedo controlar las mismas con la gente que trabaja ahí. Básicamente es un centro primero para educar estudiantes de doctorado, porque en la universidad no hay mucho, hay de máster, pero doctorados, formación de doctorado casi no hay. Entonces, gente aquí, primer presencial aquí en España, y en Cataluña, en Barcelona, y durante la pandemia también internacional por Zoom. Entonces cada vez más damos clases internacionales específicamente para estudiantes de doctorado en un seminario avanzado de estudio del discurso, y participa mucha gente de muchos países, y es un nivel de discusión, de análisis mucho más allá del máster. Y yo noto participando en esos, después también dicen, nunca aprendieron tanto que en esas sesiones de seminario, porque de verdad son estudiantes escogidas y escogidos de muchos otros, porque no todo el mundo puede participar sobre la base de su tesis de doctorado, y ellos participan. Entonces tenemos una discusión con la gente más lista de muchos países, entonces obviamente van a aprender mucho. Yo, cada sesión, también aprendo mucho de esas participaciones. Esa es la idea del centro. La biblioteca es también pública. En Internet se puede buscar Center of Discourse Studies, y también la página web se llama discursestudies.org. Vale, entonces, el enlace cuando dice. Exacto, entonces la gente puede siempre buscar libros aquí. Sobre discurso hay mucho aquí, probablemente no hay otra colección en España tan rica de libros sobre discurso que precisamente aquí en el centro, y también una vez que estás aquí tú puedes buscar online también. Entonces el centro tiene varias funciones, damos clase, un seminario, básicamente educando estudiantes de doctorado, hay una biblioteca, tenemos reuniones, también eventos, todo eso está también en la página del centro de lo que estamos haciendo, y en el futuro también cada vez más esperamos poder también dirigir proyectos y contratar más personas. Ahora todo es muy pequeño, pero espero que con el año se puede crecer en una cosa más permanente, porque obviamente yo también no puedo. El año que viene yo voy a tener 80, entonces obviamente no puedo hacerlo la vida entera. Espero que también después puede continuar. Espero, aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, depende mucho de las universidades. Mi sueño es que finalmente será de verdad una cosa pública, que las 3 universidades aquí de Barcelona van a apoyar, porque entonces yo estoy seguro que eso va a tener futuro como un centro, el único, primero único en el mundo. Yo creo que también las universidades aquí en Barcelona tendrían que tener un orgullo de poder continuar ese centro en el futuro. Pero vamos primero a formar la base de ese centro para el futuro, ahora con el trabajo que hacemos. De acuerdo, Teo, muchísimas gracias. Y nada, nos veremos en un placer. Vale.